Hola, saludos a todos. A lo largo de este año que está a punto de finalizar, y sobre todo en los últimos meses, este canal ha recibido un considerable número de nuevas suscripciones, lo cual, por supuesto, nos alegra y satisface enormemente. Por lo general, y en vista de los comentarios que se vierten en ocasiones, ustedes, los nuevos suscriptores, no acostumbran a visualizar vídeos más antiguos de este canal y en ocasiones se percibe una impresión un tanto errónea en cuanto a la hipótesis transversal de casi la totalidad de vídeos publicados. Sobre todo porque el trabajo fundamental se hizo durante los 2 primeros años de vida de este canal y es donde les será más fácil entender la hipótesis que sostengo, errónea o no, acertada o no, en cuanto a quiénes manejan los designios de este mundo en que vivimos. Por esta razón voy a permitirme sugerirles una serie de vídeos que considero fundamentales para comprender cualquier otro vídeo suelto sin que se preste a interpretaciones erróneas. Y les dejaré los enlaces bien detallados bajo este mismo vídeo. Si bien este canal ha abordado temas como ciencia, tecnología y transhumanismo, entre otros tantos, o asuntos de calado más político, ha sido la revisión histórica su principal tarea y considero que las recomendaciones siguientes son las más adecuadas. Veamos pues. En la lista de reproducción que titulo La nobleza negra, la saga, se puede repasar desde la llegada de ciertas familias a Venecia en los comienzos del pasado milenio hasta forjar allí el mayor imperio económico de toda la Edad Media, que luego se convirtió en lo que hoy conocemos o en los últimos siglos se ha conocido como el imperio anglosajón, así como sus relaciones con la mafia y la creación del actual modelo bancario que tiene sus raíces allá por el siglo XIV. Como breve preámbulo de este tema, hay que recalcar que esta nobleza negra ha tenido un papel importantísimo en el devenir de Europa y en consecuencia en el devenir del mundo, ¿no? Porque ellos llegaron a acaparar tal poder que todo lo ocurrido durante la Edad Media y posterior en Europa pues prácticamente surge de sus manos, ¿no? La segunda serie que recomiendo está basada sobre todo en el trabajo del forero Zeus, más aportaciones de mi propia cosecha, y en ella conocerán las verdaderas caras de las familias más poderosas del mundo, provenientes del Imperio Romano algunas de ellas, y que nunca salen en listas tan absurdas como la famosa Forbes, y que tampoco son los ya manidos y reconocidos sionistas Rothschild y Rockefeller. Del Imperio Romano y sus posteriores apaños, Bizancio, estados pontificios en Italia, el Sacro Imperio Romano y Germánico, y el gran poder que adquirió la República de Venecia y su concordato con el papado, y su posterior ruptura y traslado a Londres, fueron cribando y encajando en su sitio, a una serie de familias que, con un enorme poder, que han seguido manteniendo, a veces mezclándose y cambiando sus nombres, no solo intactos, sino acrecentados desde la Revolución Francesa y otros acontecimientos del siglo XVIII hasta los tiempos actuales. Considero conveniente también que vean mi hipótesis de cómo está estructurado el gobierno mundial en la sombra, donde masonería, sionismo, casas reales, servicios secretos, órdenes religiosas conforman una escalera, una pirámide de poder bien enlazada. Allá en el siglo XVII, cuando los jesuitas crearon a los Illuminati para infiltrarse precisamente en la masonería, fue en ese momento cuando crearon grados dentro de la estructura masónica que ejercieron de cortafuegos precisamente para infiltrarla y controlarla desde arriba. ¿Sabían que todos los derechos que tiene el poder establecido para promulgar leyes se basan en que el Vaticano se autoproclamó dueño del planeta Tierra y de sus habitantes?
¿Sabían ustedes que con 2 bulas papales se autoadueñaron del planeta Tierra y de todos nosotros? Y con la llamada ley del mar fue y es el resultado de la modernización o ampliación de las citadas bulas que nos hacen esclavos de dicho Vaticano. Comprensible. Imaginemos una propiedad, un terreno, mejor dicho, quitemos la palabra propiedad, un terreno, un inmueble, propiedad de nadie. Y llega el primer espabilado, el primer listillo, y lo registra a su nombre. Imaginemos que ese terreno, propiedad de nadie, sea el planeta Tierra, con nosotros los seres humanos incluidos. Sostengo que el triángulo de poder mundial se basa en 3 columnas. Washington DC, como la mano belicista y armamentística, Gran Bretaña y la City de Londres como poder financiero, y la Roma Vaticana como centro neurálgico que traza las estrategias a seguir. De ahí la importancia que le doy a este vídeo, porque además se entiende el papel de testaferros que desempeñan los judíos sionistas. ¿Por qué Gran Bretaña pertenece al Vaticano y los judíos son sus banqueros? Es casi un resumen del canal. En el año 1066, los normandos invaden Inglaterra, respaldados con las bendiciones y el visto bueno del Papa Alejandro II, tal como se muestra en citas como esta de la Enciclopedia Británica. Y en hechos tales como que 3 años después, terminada la conquista por el normando Guillermo el Conquistador, el mismo Papa envía a 3 legados a Inglaterra. Un legado es igual a un cargo militar del Imperio Romano, para coronar al normando que poco después emprendió reformas en la Iglesia de Inglaterra. Este Papa católico, que en la práctica representa la figura del emperador romano al servicio de los patricios, permitió que la ley Shetar talmúdica, traída por los normandos, se implantara en aquellas tierras inglesas conquistadas bajo su aprobación. Conviene además entender las conexiones entre la poderosísima familia Rothschild, a mi entender testaferros de los jesuitas, y el movimiento sionista surgido y construido desde Gran Bretaña. Entonces podemos ver las conexiones entre los Rothschild, los jesuitas y el sionismo. El primer dato constatable donde se entrecruzan con los jesuitas lo vemos cuando Mayer Amschel Rothschild, hijo del orfebre, entra a trabajar para el banquero judío Samuel Oppenheimer, que además era diplomático de la corte imperial y proveedor militar para el Sacro Imperio Romano. Es destacable también el papel desempeñado por la masonería especulativa, nacida en Londres en el siglo XVIII, y el proceso de desestabilización de los virreinatos españoles en América, para dividirlos y convertirlos en dependientes económicamente de la City de Londres. A través sobre todo de las ideas libertarias de la masonería de entonces, la Gran Bretaña, en manos del dinero veneciano, se embarcó en la tarea de arrebatarle a la Castilla papal los territorios de América. El masón Simón Bolívar fue enviado a Inglaterra para solicitar el apoyo británico. La postura británica fue evasiva. Bien amigos, con estas sugerencias o recomendaciones que les propongo, considero que es más que suficiente para comprender cualquier otro vídeo que se pueda ver y que no se preste a confusiones, ¿no? Sobre todo sobre la hipótesis que sigo sosteniendo desde hace ya varios años en cuanto al control del poder mundial. Pueden también visualizar los trabajos sobre transhumanismo, que considero que son bastante interesantes, y sobre todo el tema de robótica y demás, que en un futuro inmediato pues ya lo tenemos encima en nuestra vida, ya de hecho así ocurre. Y también los vídeos sobre asuntos políticos, aunque algunos de ellos ya
considero que ya han pasado de actualidad, pero bien, siempre se aporta algún dato que otro y puede interesarles. Pues bien, amigos, esto es todo. Que lo disfruten. Hasta la próxima. Saludos a todos.